Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Me alegro de que estén acá. Hoy día vamos a empezar la parte de contaminación ambiental del curso. Eh, Me imagino que me escuchan bien. Si no me escuchan, por favor, indíquenme. Sí, profesor, escucha bien. Súper, gracias. Qué bueno. Eh, el curso, bueno, ustedes más o menos se ubican, va a ser parecido, el método de trabajo va a ser parecido a lo que hizo el profesor Patricio Pérez. Vamos a tener unas clases, después va a haber una prueba, eh, esa prueba y va a haber una presentación por grupos. La prueba va a ser más o menos simple y de alternativas. O sea, va a ser bastante simple y de alternativas. Y ustedes tienen que, bueno, como siempre, pues, yo les envío la prueba y ustedes me la mandan de vuelta después de un rato. La presentación, eso sí, va a ser un poco distinta a lo que hemos hecho los años anteriores. Va a ser por grupos, pero la idea es que cada grupo elija una estación de contaminación ambiental que esté cercana a la casa o al lugar donde viven, toman los datos de la estación de contaminación ambiental y hacen un análisis y explican un poco qué es lo que está pasando con la contaminación de ese contaminante específico. Eh, yo les voy a, yo les voy a explicar cómo hacerlo todo, por supuesto, pero el análisis lo tendrían que hacer ustedes. Y después hacen una presentación de unos 15 minutos más o menos, en que muestran los resultados, lo que ustedes entendieron o encontraron de la contaminación ambiental en su lugar. La ponderación va a ser más o menos lo mismo que los años anteriores, o sea, va a ser lo mismo que los años anteriores, o sea, la prueba vale 70% y ¿cómo se llama? Y la presentación 30%. ¿Qué otra cosa más? Ah, las clases, por supuesto, se van a grabar. De repente se me olvida iniciar la grabación, así que ahí recuérdenme, porfa. Las clases se van a grabar y las vamos a subir a YouTube y ahí ustedes pueden verlas si quieren más tarde. También los apuntes del curso se los voy a subir a internet para que le puedan echar una miradita. Y, ¿qué otra cosa? Me gustaría harto que hicieran preguntas cuando no entienden algo o cuando creen que está muy rápido o cuando creen que está muy lento o cualquier cosa traten de preguntar porque de esa manera es más fácil poder comunicar lo que uno quiere enseñar. ¿Ya? Muchas veces los profesores no captan bien lo que los alumnos están entendiendo. Entonces, esa parte es la complicada. Y la mejor manera de poder entrar en sintonía es que hagan preguntas. Para eso simplemente interrumpan la clase nomás, me digan, hola profe, tengo una duda, listo, nada más con eso es suficiente. No siempre estoy viendo los chats, así que mejor que hablen. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Eh, a ver. Ah, el curso es de contaminación ambiental del aire. La contaminación ambiental es de varios tipos, ¿ya? En general uno la divide en tres tipos. Contaminación ambiental de aguas, contaminación de la tierra y contaminación del aire. Lo que vamos a ver nosotros es contaminación del aire. Y en particular vamos a aplicarlo al caso de Santiago. Bueno, no siempre, vamos a hacer algunas aplicaciones específicas al caso de Santiago, porque Santiago es donde nosotros hemos medido y donde conocemos bastante bien cuál es el comportamiento de la contaminación.
Y por otro lado, la mayoría viven en Santiago, así que también pueden tratar de correlacionar lo que ustedes están viendo en sus propias casas con lo que uno trata de explicar aquí en el curso. ¿Qué más se me olvida? A ver. Creo que eso sería, a ver, eso sería todo. Miren, todavía no tengo muy claro las fechas de las pruebas y todas esas cosas, pero voy a tratar de que las pruebas sean durante el horario de clase y las presentaciones también. Pero eso tengo que calcularlo todavía. Yo creo que para la próxima clase les voy a decir cómo hacerlo. La próxima clase, por supuesto, es el jueves, que va a ser el mismo horario que tenía el profesor Patricio Pérez. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, Ajá. en los acuerdos que hubieron en el paro, las pruebas no se pueden hacer en el horario de clase. Miren, la prueba va a ser bien simple. Ah, ¿la prueba es en el horario de clase o no es en el horario de clase? No es en el horario de clase. No es en el horario de clase. Ah, No. bueno, mejor. Pues. Sí, Mejor. eso. Ya, Para que no lo hay consiga. problema. No, yo lo decía para no tratar de ponerle horas extras por ahí de estudio. Pero no hay problema. Eso nos ponemos de acuerdo entre todos, que una hora que les convenga a todos, y ahí hacemos la prueba. De todas maneras, como les digo, la prueba es más o menos simple, va a ser de alternativas, así que no es como va a preocuparse mucho. Ya, creo que eso sería lo que tengo, la parte inicial. Algo se me olvida algo, ¿no? Si se me olvida algo, ustedes recuérdenmelo, porfa. Ya, entonces les voy a compartir pantalla para empezar un poco. Profe, ¿cuántas semanas dura el curso? 4 semanas. Igual que la Gracias. clase de Patricio Pérez, 4 semanas, así que en principio estaríamos terminando por ahí por el 16 de diciembre. Pero lo voy a confirmar bien con la coordinadora del curso. Ya, así que vamos a terminar antes de Pascua. Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? Me imagino que sí. Sí, profe. Conceptos de contaminación ambiental del aire. Bien, lo primero, la definición un poco. ¿Qué es lo que es contaminación ambiental del aire? En general, esta no es la única definición, por supuesto. Uno la define como cualquier compuesto que está presente en el aire en cantidades distintas a lo normal y que causa algún daño a la salud humana, animales o plantas. ¿Por qué les digo en cantidades distintas a lo normal? Porque el aire tiene ciertos compuestos y esos compuestos tienen una distribución que es muy pareja a lo largo y ancho del planeta. Pero algunas veces esos compuestos aumentan más del promedio normal y ahí se convierten en contaminación. Lo vemos inmediatamente. Entonces, la contaminación en general es algo que causa daño a las personas, a la salud humana o a las plantas o a los animales. ¿Ya? Si hay algún compuesto que no causa daño, entonces eso en general no se considera como contaminación ambiental. Entonces, lo primero es saber cómo es el aire limpio. ¿Qué es lo que es el aire? El aire está compuesto por principalmente nitrógeno, 78% de nitrógeno. Nitrógeno, a propósito, es lo que se llama nitrógeno molecular. O sea, 2 átomos de nitrógeno que están unidos y forman la molécula N2. Cuando uno habla de nitrógeno atómico, se refiere a la molécula, al átomo solo, ¿ya? N. Cuando habla de nitrógeno molecular o oxígeno molecular, uno está refiriéndose a la molécula que está formada por 2 o más átomos. Entonces, principalmente el aire tiene nitrógeno, tiene oxígeno
que es el que necesitamos para la vida. Después tiene dióxido de carbono, CO2. El dióxido de carbono, si se fijan, tiene 0,035%. Y por lo tanto, el dióxido de carbono es un gas natural. Al ser un gas natural, no produce daño. ¿Ya? El dióxido de carbono no es dañino para la salud, no produce problemas en los animales ni en las plantas, y tampoco produce problemas en los materiales, porque algunos compuestos producen daños materiales, daños en las estructuras, daños en los plásticos, qué sé yo. Pero en el caso del dióxido de carbono no produce ninguna de estas cosas. Sin embargo, ustedes tienen que haber escuchado que el dióxido de carbono es parte del problema del calentamiento global. Y eso es justamente porque el dióxido de carbono ha aumentado por sobre los niveles que son normales en la Tierra. Y al aumentar por sobre ese nivel, entonces se empieza a convertir en contaminación. Pero hay que tenerlo claro, el dióxido de carbono no es dañino para la salud. ¿Ya? Después hay un porcentaje chico de gases nobles, que son gases inertes, argón, neón, xenón y varios de ese estilo. A propósito, ¿por qué se llaman gases nobles? No es porque hayan sido reyes en sus tiempos ni nada, sino porque los gases nobles no se combinan con ningún otro tipo de átomo. Los gases nobles siempre podríamos decir, andan solos. Si se fijan, el N2 se combina con otro átomo de nitrógeno y forma el N2. El nitrógeno también se puede combinar con oxígeno, y el nitrógeno se combina con muchos otros átomos. Los gases nobles se caracterizan porque no se combinan con nada y siempre están solos. ¿Por qué ocurre esto? Es por la estructura de los electrones, de los electrones del átomo. Este no es un curso en que vamos a ver esa parte, pero un poco para que sepan que los gases nobles tienen todas sus capas electrónicas completas y por lo tanto no pueden combinarse con otros átomos. Y finalmente hay vapor de agua, y el vapor de agua varía harto, eso sí, a veces hay mucho, y el vapor de agua varía entre un 1 y un 4% absoluto. Más adelante vamos a ver un poco lo que es cómo se mide el vapor de agua, porque ustedes pueden haber escuchado que la humedad relativa es del 100% o del 90%, ¿cierto? Hay dos definiciones de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Uno es lo que se llama la humedad relativa y otro es lo que se llama la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua con respecto a la cantidad de las demás moléculas que hay en el aire, ¿ya? Por lo tanto, y ese porcentaje es máximo 4%. Pero la otra definición que existe, que es la humedad relativa, esa humedad relativa es con respecto a la máxima cantidad de vapor que puede haber en el aire en un determinado momento. ¿Por qué les explico esto? La máxima cantidad de vapor en un determinado momento. Resulta que si yo trato de poner más vapor de agua en el aire, va a llegar un punto en que ese vapor de agua va a condensar y va a caer en gotas, o se va a pegar a las paredes, y ese punto se llama el punto de saturación. Saturación significa que ya no cabe más vapor de agua en la atmósfera. Entonces, a eso, cuando el vapor de agua llega a esa cantidad, a eso se le llama 100% de humedad relativa. Entonces, cuando la humedad relativa llega al 100%, significa que llueve
o significa que si ustedes están en una pieza, por ejemplo, y ponen una tetera a hervir, significa que ese vapor de agua se va a pegar a las paredes y no va a seguir aumentando en la atmósfera. Entonces, esas son las dos definiciones de vapor de agua, de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Ya, entonces el aire limpio, cuando hay... Profe. Ajá. ¿Sí? ¿Puede repetir lo de la humedad absoluta? No la alcanzo a notar. Ya, la humedad Me interesa. absoluta se refiere a la cantidad de moléculas de vapor que hay en la atmósfera, o en una pieza, o en algún lugar, con respecto a la cantidad total de moléculas de aire. Por ejemplo, si uno toma una pieza, supongamos que en esa pieza hay 1000 millones de moléculas de aire. Moléculas de aire me refiero a nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿ya? Por decir un número, estoy diciendo un número más, 1000 millones, ¿ya? Entonces, el vapor de agua habría, 1000 millones serían algo así como 4000 millones, claro, 1000 millones, no, sí, 4000 millones. 4000 millones de moléculas de vapor de agua sería un 4%. ¿Ya? Entonces, es la humedad absoluta es la cantidad total de moléculas de agua dividido por la cantidad total de moléculas de aire. Esa es la definición de humedad absoluta. ¿Ya? Entonces, ese es el aire, y cuando hay otros compuestos que son distintos a estos compuestos que están acá, entonces uno ya empieza a hablar de contaminación ambiental. Vamos a verlo un poco más adelante, pero por ejemplo, algunos compuestos son el dióxido de nitrógeno, que es dos átomos de nitrógeno y una de oxígeno. O podría ser algún óxido de alguna cosa, o el monóxido de carbono, que es CO, u otros gases. Entonces, cuando hay otros gases que son distintos a lo que estamos mostrando acá, eso ya se empieza a considerar contaminación ambiental del aire. Veamos un poquitito la atmósfera terrestre. La atmósfera podría dividirse en dos partes. Uno sería la homosfera, que ocupa los primeros 100 kilómetros inferiores. Estos 100 kilómetros podría decir que son la parte más conocida de la atmósfera terrestre, la homosfera. Y después viene la heterosfera, que se extiende desde los 100 kilómetros hasta un límite superior, unos 10.000 kilómetros. Ese límite superior en realidad está muy lejos, y la densidad de moléculas o átomos en esas partes superiores es muy baja. Así que en realidad uno siempre habla de la homosfera, que es la parte más baja de la atmósfera. Entonces, en la parte más baja de la atmósfera, que serían los 100 kilómetros inferiores, a su vez está dividida en varias capas. La capa más importante, que es la capa que tiene el aire respirable, es la troposfera. La troposfera o troposfera es la capa que tiene hasta más o menos 10 kilómetros de altura. Esa es la capa que tiene el aire respirable que yo les acabo de mostrar. Este aire de aquí es el que existe en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, ¿ya? En realidad la altura varía un poco. En las zonas polares es un poco más baja, 6 kilómetros aproximadamente, y en el Ecuador puede llegar a los 18 o 20 kilómetros. Eso un poco tiene que ver con, si se fijan, tiene que ver con la rotación de la Tierra. La Tierra rota en torno al eje polar, ¿cierto? El polo, los dos polos forman un eje, y ahí es donde rota la Tierra. Al rotar la Tierra, existe lo que se llama la aceleración centrípeta, y esa aceleración
es la que tiene un pequeño efecto sobre la atmósfera. La aceleración centrípeta es más grande en las zonas ecuatoriales y por lo tanto tiende a tirar al aire hacia afuera. En el polo, la aceleración centrípeta es menos y por lo tanto el aire se pega más a la superficie de la Tierra, podríamos decirlo. Entonces eso tiene un pequeño efecto de que la capa de la troposfera es más gruesa en la zona polar. Perdón, en la zona ecuatorial. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define la troposfera? Se define por la temperatura. Resulta que no es que la troposfera no la mide por altura física, sino se mide por dónde cambia la temperatura. Eso es un poco, lo vemos al tiro. La temperatura disminuye con la altitud donde se mide. La temperatura más alta en promedio es en la superficie de la Tierra, que hay, qué sé yo, 20, 30 grados promedio, bueno, 10 grados en invierno, qué sé yo. Y a medida que uno sube, la temperatura va bajando. Eso, todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿por cierto? Cuando uno va a un cerro o a la montaña, a medida que uno sube, la temperatura es más baja. Pero, más o menos a los 10 kilómetros de altura, la temperatura deja de bajar y empieza a subir de nuevo. Ese punto donde cambia, donde hay un cambio de la temperatura, ahí es donde se llama, termina la troposfera y empieza la estratosfera. ¿Ya? Entonces, la temperatura disminuye con la altitud. Ya. Después, entonces, donde empieza la estratosfera, que es la segunda capa, ahí ocurre lo que se llama inversión térmica. ¿Qué significa eso? Significa que en vez de seguir bajando la temperatura a medida que uno sube, la temperatura empieza a subir. Entonces, en la estratosfera, la temperatura es un poco más alta que en la troposfera. Eso, no sé si tengo aquí el diagrama, pero yo creo que después les voy a poner un diagrama de cómo cambia la temperatura a medida que sube la altura. A propósito, un poco un tip, podríamos decir. Es bueno que cuando tengan dudas de alguna cosa, bueno, una cosa es me pueden preguntar a mí, pero también pueden mirar inmediatamente en el Google. Resulta que si ustedes ponen, por ejemplo, en los celulares o en el computador, temperatura en función de la altura, y seleccionan que les muestren imágenes, inmediatamente van a poder ver algún gráfico que indica cómo va cambiando la temperatura de la atmósfera a medida que uno sube. Y lo mismo con un montón de otras cosas que uno no entiende. Uno busca en el Google y casi inmediatamente va a tener información respecto a lo que significa. Es bueno acostumbrarse a mirar casi siempre las cosas que uno no sabe. Las palabras raras que aparecen de repente se buscan en el Google y inmediatamente aparece. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que les decía recién, que en la zona intertropical, por la fuerza centrífuga o centrípeta de la rotación terrestre, es que se produce este ensanchamiento de la troposfera en las zonas ecuatoriales. Todo lo que es la meteorología, los fenómenos meteorológicos, la lluvia, cambios en la humedad relativa, qué sé yo, el viento, etcétera, etcétera, todos esos fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera. Las capas superiores tienen otros efectos que no son meteorológicos. Y la capa inferior de la troposfera se denomina capa geográfica,
que es donde se producen todos los fenómenos geográficos. Absolutamente todo lo que es la Tierra habitable está en la troposfera. No hay ninguna montaña que pase más arriba de la troposfera. Ya, lo más alto es el Everest, que tiene como 8.000 metros, pero aún así el Everest está dentro de la troposfera. Pero hay una cosa que quiero mencionarles ahora. La troposfera es una capa muy pequeña comparada con el tamaño de la Tierra, y por ello mismo es frágil. Son 10 kilómetros de aire solamente. La Tierra tiene 6.500, tiene como 12.000, 13.000, no me acuerdo exactamente el número, como 13.000 kilómetros de diámetro, ¿ya? 13.000 kilómetros de diámetro, y la Tierra y el aire respirable tiene solo 10 kilómetros. Y eso es equivalente, lo estuve calculando ayer, a irse desde Lausach hasta Santa Rosa con Vespucio. Si se fijan, esa cantidad uno la puede caminar incluso. Se demora un poco, pero se puede caminar. Y eso es todo el aire que tenemos en la Tierra. Si se fijan en esta figura que está acá, esta es la Tierra, y la zona respirable es solamente esta cosita azul que se ve encima de la Tierra. Por lo tanto, la atmósfera es bastante frágil. Si ocurre podríamos decir, algún cataclismo más o menos grande en la Tierra, eso podría destruir o afectar bastante la atmósfera terrestre. Eso casi no ocurre, ni siquiera los terremotos más grandes tienen un efecto muy grande sobre la Tierra. A veces algunos volcanes muy potentes sí tienen un efecto. Por ejemplo, hay un volcán que explotó hizo erupción en 1840 más o menos, no me acuerdo bien. El Krakatoa, si lo buscan en internet les va a mostrar el volcán. Ese volcán tuvo una erupción muy grande en esa fecha y tiró tanto polvo y tanto material particulado que el clima de la Tierra, la temperatura de la Tierra bajó más o menos durante 2 años seguidos. 2 años después de que explotó el volcán, de que eruptó el volcán, la Tierra estuvo con temperaturas más bajas. Esos son algunos de los, ¿cómo se llama? Algunas de las acciones de la Tierra que pueden afectar la atmósfera, ¿ya? Y como les digo, esta capa de la atmósfera es solamente 10 kilómetros, así que es chiquitita. Ya, la estratosfera es la segunda capa que va hacia arriba, y la estratosfera tiene a su vez varios estratos, varias capas distintas. Aproximadamente la estratosfera va entre los 10 kilómetros hasta los 10 a 50 kilómetros. Como les digo, en esta capa la temperatura empieza a subir un poco, no demasiado, pero empieza a subir. Y en esta capa, por supuesto, hay mucho menos aire y ocurre un efecto que es importante para la vida en la Tierra, y es que la radiación ultravioleta que viene del Sol transforma el oxígeno en ozono. ¿Qué es lo que es esto? Ustedes saben que el Sol emite radiación de distintos tipos. Principalmente el Sol emite radiación visible, pero también emite radiación ultravioleta y radiación infrarroja. La radiación ultravioleta es más energética, por eso que la radiación ultravioleta es la que les produce quemaduras en la piel. Si ustedes se ponen ahora en verano al mediodía un rato al sol, rapidito van a quemarse, ¿cierto? Eso es porque la radiación ultravioleta les va a llegar a la piel y va a empezar a destruirle algunas moléculas de la piel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la estratosfera?
la radiación ultravioleta choca con los átomos con las moléculas de oxígeno. Acuérdense que el oxígeno molecular está formado por 2 átomos de oxígeno. La radiación ultravioleta lo que hace es romper esa molécula y separar los 2 átomos de oxígeno. Entonces, se separan esos 2 átomos y uno de los átomos de oxígeno se une a otra molécula de oxígeno y forma un átomo con 3, y forma una molécula con 3 átomos de oxígeno. Esa molécula se llama molécula de ozono. El ozono entonces son 3 átomos de oxígeno. Ahora, y el ozono a su vez detiene la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta crea el ozono y lo destruye, pero está constantemente creándose y destruyéndose el ozono en la estratosfera. Y esa constante construcción y destrucción del ozono es la que detiene a la radiación ultravioleta y no llega a la superficie de la Tierra. Y esa capa de ozono entonces es la que nos protege de la radiación ultravioleta. Ya, después de la estratosfera viene la mesósfera, que es una capa más alta todavía, y ahora empieza a ser más fría. Y la altura de esta capa va entre los 50 y los 80 kilómetros. Aquí ya las temperaturas van hasta los menos 80 grados Celsius. ¿Ya? Y finalmente, después de la mesósfera, viene la ionosfera o termósfera. En realidad la termósfera podríamos decir se divide en 2 partes. La termósfera va entre los 80 a los 100 kilómetros. Esta podríamos decir que sería la última capa de aire que hay en la atmósfera. De arriba, más allá, uno ya no le llama aire a esa cosa. En esta capa, la temperatura empieza a subir nuevamente. Entonces, acuérdense que en la primera capa, que es la estratosfera, la temperatura baja. Después, en la troposfera la temperatura baja a medida que uno sube. Después en la estratosfera empieza a subir y cambia otro poco, y después finalmente en la termósfera la temperatura sigue subiendo y puede llegar hasta 1500 grados Celsius. Ahora, en la parte inferior de la termósfera está lo que se llama la ionosfera. La ionosfera es una capa delgadita que tiene la característica o la propiedad de que los átomos están ionizados. Por eso se llama ionosfera, porque hay átomos ionizados. Átomos ionizados significa que han perdido uno o más electrones. Entonces, los átomos ionizados son átomos que tienen 1 o 2 electrones menos, y por lo tanto, en esa capa van a haber electrones libres. Los electrones que se pierden quedan libres y quedan dando vueltas en la ionosfera. Por eso, esa capa podríamos decir, conductora, conduce corriente eléctrica. Es una manera de decirlo, no conduce corriente eléctrica, pero es una manera de decir. Los electrones libres son capaces entonces de reflejar ondas de radio. Como es una capa conductora, en esta zona se reflejan las ondas de radio. Y en esta zona además se absorben las radiaciones de más altas energías, los rayos gamma y los rayos X. El Sol, como les digo, emite muchas cosas. Y entre ellos emite rayos gamma y rayos X. Y esos sí que son peligrosos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, un poco esto, lo que se ve aquí en esta figura, es lo que ocurre en la ionosfera. Entonces, la ionosfera es una capa delgadita que está como a 80 kilómetros de altura, y las ondas de radio se reflejan en esa parte. Ahora, no todas las ondas de radio, se reflejan solamente las ondas más largas. De nuevo, hay muchos tipos de ondas, y
Y las ondas de radio son, me refiero a las ondas comunes y silvestres, las que usan las radios de los, ¿cómo se llama? De los autos, las típicas radios que uno escucha todos los días. Pero hay otras ondas de radio que son, por ejemplo, las que usan los celulares. Los teléfonos celulares también usan ondas que son similares a las de radio, pero son de longitud de onda más corta. Esas ondas no se reflejan en la ionosfera. Solamente las ondas más largas, que son las ondas de radio o las ondas que usa la televisión. Ya. Entonces, ahí tenemos las capas de la atmósfera, que es las capas que más interesan en términos de contaminación ambiental. Ya. Veamos un poco cómo es la contaminación del aire. Es más o menos simple. La contaminación del aire puede ser de dos tipos: por partículas o por gases. Los gases son, vamos a verlo al tiro, y qué es lo que son las partículas. Por ejemplo, si se fijan en el dibujo del lado derecho, esto es una tormenta de polvo en el desierto del Sahara, y aquí hay muchas partículas. Las partículas pueden ser de muchos tamaños distintos, y en realidad la diferencia entre partículas y gases es el tamaño. Los gases, no, la contaminación por partículas corresponde a compuestos que son aproximadamente mayores que 1 nanómetro. Un nanómetro, si se acuerdan bien, nanómetro significa 10 a la menos 9. Nano es 10 a la menos 9. Oye, acuérdense, si hay algo que no entiendan, me preguntan, ¿eh? No tengan miedo, yo no me lo voy a comer ni ninguna cosa. Y aprovechan de salir de dudas. Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros, y las partículas son de más o menos 1 nanómetro hasta 100 micrones. Un micrón es 10 a la menos 6. Por lo tanto, 100 micrones sería 0,0001 metro. Partículas más grandes que 100 micrones, en realidad esas partículas son, podríamos decir, granitos de arena. Los granitos de arena uno los tira y caen inmediatamente al suelo, ¿cierto? Más grandes que 100 micrones no permanecen en el aire. El tiempo de permanencia de las partículas depende del tamaño. Mientras más grandes, más pesadas y más rápido caen al suelo. Es más o menos obvio, ¿cierto? Pero las partículas más chiquititas, que son las de 2 micrones, 1 micrón o menos de 1 micrón, esas no caen al suelo y pueden permanecer mucho tiempo en el aire. Entonces, las partículas más o menos son mayores que 1 nanómetro, y los gases son compuestos más pequeños que 1 nanómetro, ¿ya? Ahora, las partículas, hay miles de tipos de partículas, y los gases lo mismo, hay miles de tipos de gases. Pero no se preocupen, no van a tener que aprenderse los nombres de miles de tipos de gases, sino solamente unos poquititos. Entonces, la contaminación por gases son más pequeños que 1 nanómetro. Los contaminantes gaseosos más conocidos, o los más importantes, son solo 1, 2, 3, 4, 5. Dióxido de nitrógeno es un contaminante importante, NO2. Si se fijan, es una molécula de nitrógeno y 2 de oxígeno. Después viene el monóxido de carbono, que es un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Este sí es un contaminante, y es un contaminante más o menos peligroso. Ustedes pueden haber escuchado ahí de intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es tóxico y en cantidades grandes puede producir hasta la muerte incluso. Después viene el ozono. El ozono es la molécula que les comentaba recién, molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Esta molécula lo que tiene es que
es reactiva. Es una molécula que no es muy estable porque, a ver, las moléculas estables son las que hay en el aire. El aire tiene, el oxígeno del aire es O2, ¿cierto? Dos átomos de oxígeno es una molécula muy estable que se mantiene y no se separa por sí misma, ni reacciona con otros compuestos. Bueno, reacciona, pero no tanto. El ozono, sin embargo, es una molécula que no es muy estable y que fácilmente pierde uno de sus átomos. Por lo tanto, el ozono reacciona, por ejemplo, con las mucosas de las narices o las mucosas que hay en el aparato respiratorio o incluso en los pulmones. Y esas reacciones provocan daños en la superficie de las vías respiratorias. Producen, ¿cómo se llama?, irritación, producen otros problemas. ¿Ya? Entonces el ozono, por ser una molécula reactiva, es un contaminante del aire. Ahora, yo recién les dije que el ozono evita que llegue la radiación ultravioleta a la superficie de la Tierra. Ese ozono, resulta que ese ozono está más o menos a 50 kilómetros, no, ¿a cuánto está? Como a 35 kilómetros de altura. Por lo tanto, el ozono estratosférico no nos molesta, porque está muy arriba. El ozono troposférico, que es el ozono que hay en la superficie de la Tierra, ese sí es un contaminante y hay que tratar de disminuirlo. Por otro lado, ese ozono es relativamente muy poco y no tiene efecto sobre la radiación ultravioleta. Por lo menos no hay estudios que indiquen que tengan un efecto importante sobre la radiación ultravioleta. El ozono, me refiero al ozono troposférico, el que está abajo. Después, otro de los contaminantes del aire es el dióxido de azufre, que es una molécula de azufre y dos de oxígeno. Este gas es también irritante. Vamos a ver un poquitito más adelante en detalle qué es lo que son estas moléculas, qué es lo que hacen y de dónde vienen. Pero este es otro de los contaminantes y después viene bueno, y esos serían los gases. Hay otros gases contaminantes, pero como les digo, los importantes son estos que están aquí: NO2, CO, O3 y SO2. Estos contaminantes, ¿por qué son importantes? Porque son los que están en más grandes concentraciones en la atmósfera y porque producen daños en la salud humana. Los demás gases también son contaminantes, pero son menos importantes porque las concentraciones son bajas y porque el efecto que producen sobre las personas son también menos importantes porque es poco. El dióxido de carbono, entonces, se considera contaminante solamente cuando sus concentraciones son mayores a las normales. Pero acuérdense que el dióxido de carbono no es nocivo para la salud. Aunque haya concentraciones altas de dióxido de carbono, eso no produce efectos sobre la salud, ¿ya? Salvo que lo único que hay en una pieza es CO2, ahí uno se ahoga, ¿no es cierto? Si hay puro CO2 y no hay oxígeno, uno se ahoga igual. Pero el dióxido de carbono, como les digo, no es un compuesto peligroso para la salud. Ya. Empecemos un poco con el material particulado. Como les dije recién, hay dos tipos de contaminantes del aire: gases y partículas. El material particulado se define un poco, se clasifica por tamaño. Entonces hay varias clasificaciones, estas que están acá. Los más grandes se le llama TSP, que es material particulado total. Esta es la clasificación. Ahora, estas clasificaciones tienen que ver con la historia, con cómo ha ido evolucionando el área de contaminación atmosférica. Esta clasificación de material particulado total fue la primera que se adoptó en Chile y en el mundo.
corresponde a todo el material particulado que pueda ser capturado en un filtro. En general son partículas con tamaño desde 1 nanómetro hasta 100 micrómetros. Antes existían normas que limitaban o trataban de limitar la cantidad total de material particulado en el aire. De hecho, todavía existen en muchos lugares, especialmente cerca de las mineras o empresas grandes, normas para el material particulado total. ¿Por qué existe esta clasificación? Porque hace un tiempo atrás, qué sé yo, 30, 40 años atrás o 50 años atrás, no era posible medir material particulado más chico, o era muy difícil. Y por lo tanto, todo el material que se capturaba, a eso se le llamaba material particulado total, y esa era la norma que se empezó a usar. Sin embargo, a medida que la tecnología fue avanzando, se creó lo que se llama el material particulado MP10. Ahora, fíjense una cosita, todas estas clasificaciones son desde un tamaño máximo hasta cualquier tamaño, todas las partículas desde 0 hasta un tamaño máximo. El TSP incluye todas las partículas grandes y chicas hasta 100 micrones. El MP10 es la siguiente clasificación e incluye material particulado menor que 10 micrones, o sea, son partículas que van, podríamos decir, desde 0 hasta 10 micrones. Entonces, el TSP incluye al MP10. ¿Por qué se eligió esta clasificación? Porque el MP10 es el material particulado que entra a las vías respiratorias. Las partículas más grandes que 10 micrones no entran a las vías respiratorias, se quedan atrapadas en las narices. Las narices tienen unos pelitos, y esos pelitos atrapan el material particulado que es mayor que 10 micrones. Por lo tanto, las que son menores a 10 micrones, esas pueden penetrar hasta los pulmones, y por lo tanto pueden producir daño, ¿ya? MP10 es por material particulado de 10 micrones. Se usa también PM10, pero PM10 es el nombre en inglés. En Chile, como hablamos castellano, se usa MP10. Después de eso, ahora, este MP10, como les digo, fue la segunda clasificación que existió, y además esta segunda clasificación ya empezó a considerar el efecto en la salud. ¿Por qué? Porque el MP10 sí puede producir algún daño en la salud. Pero después se empezó a conocer lo que se llama, aquí hay otra cosa, el MP2,5, acá que está aquí abajito. El MP2,5 son material particulado menor que 2,5 micrones, ¿cierto? ¿Por qué se definió esta otra clasificación? Porque la gente se empezó a dar cuenta que las partículas menores que 2,5 micrones eran las que realmente producían daño. Estas partículas, a esto se le llama material particulado fino, ¿ya? ¿Por qué producen más daño? Porque estas partículas pueden llegar hasta los alvéolos de los pulmones. ¿Qué es lo que son los alvéolos? Los alvéolos son unos órganos que hay dentro de los pulmones, y es el lugar donde se produce el intercambio de oxígeno con el CO2 en la sangre. La sangre llega a los alvéolos, y en los alvéolos toma oxígeno del aire y libera el CO2. Ustedes saben que el cuerpo humano toma el oxígeno, usa ese oxígeno para poder generar reacciones químicas, etc., reacciones biológicas, y libera CO2. El CO2 se lo lleva a la sangre hasta los alvéolos, y en los alvéolos salen hacia afuera, ¿ya? Entonces, las partículas de 2,5 micrones alcanzan a llegar hasta los pulmones, hasta los alvéolos,
y en los alvéolos eventualmente podrían llegar hasta, podrían entrar a la sangre, y de hecho sí entran a la sangre. Ahí he visto algunos estudios en los cuales uno se ve que el material particulado respirable, el 2,5, el más chiquitito, esas partículas llegan a la sangre y eventualmente llegan al cerebro. Y uno puede ver cómo las partículas que respiró esta persona le aparecen después en el cerebro. Bueno, por eso es que este material particulado es realmente el que sí produce daño. Por otro lado, entre el MP2,5 y el MP10 hay una clasificación intermedia que es el material particulado grueso, que se llama MPG o MP10-2,5, que serían las partículas que tienen entre 2,5 y 10 micrones, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de estas dos partículas, estas partículas más gruesas y estas más finitas? Por un lado, que las partículas más finas pueden llegar hasta los alvéolos y las partículas más gruesas no. Pero por otro lado, tienen que ver con las fuentes, tienen que ver de dónde vienen estas partículas. Las partículas más finas provienen en general de procesos antropogénicos, o sea, procesos artificiales, procesos generados por el ser humano. ¿Cuáles son estos procesos? Principalmente la combustión. La combustión de distintos tipos, en los autos, en las estufas a leña, en los hornos, qué sé yo, en las cocinas. La combustión genera partículas que son finas en general. La mayoría de las partículas de la combustión son menores que 2,5 micrones. Por lo tanto, la mayoría de las partículas finas son partículas generadas en la combustión o en algunos otros procesos antrópicos. Sin embargo, el MPG, el material particulado grueso, proviene de procesos naturales, sin combustión. Por ejemplo, el levantamiento de polvo, el polen, desechos orgánicos, las sales marinas, etc. Todos estos procesos naturales producen principalmente partículas gruesas. Por un lado, estas partículas no son nocivas para la salud y por otro lado tampoco llegan hasta los alvéolos. Entonces, por eso es que ya se empezó a hilar más fino y decir lo que realmente importa es el MP2,5, no las partículas más gruesas. Esto se los digo porque hasta la primera norma que existió en Chile fue la norma para el MP10, y esa norma, ¿cuándo empezó? Más o menos el año 98, si no me equivoco. El 2,5, esa norma era para el MP10. La norma del 2,5 empezó mucho más tarde. ¿Cuándo empezó? El 2005, el 2008, por ahí. El 2000, no me acuerdo bien, eso se los voy a decir, se los veo luego. La norma para el MP2,5 lleva solamente a lo más unos 10 años en Chile. Por lo tanto, son normas más o menos nuevas. Antes solamente la gente se preocupaba del MP10 y ahora hay que preocuparse del 2,5 y del MP10. ¿Ya? Y finalmente hay otras categorías que son el MP1, que son categorías que todavía no están normadas. Perdón. Estas dos categorías, el TSP, existen algunas normas para disminuir el TSP, el material particulado total. Existe en Chile norma para disminuir o norma para limitar el MP10 y para el MP2,5. Estas son las dos principales normas sobre el material particulado en Chile y de hecho en el mundo también. Para los demás tamaños de partículas no existe norma. Se las voy a mencionar, pero el MP1, por ejemplo, que son las partículas menores que 1 micrón, no existe una norma. Quizás en el futuro, quizás en unos años más, pueda existir una norma para el MP1, pero por ahora no hay.
¿Y por qué el MP1? Porque resulta que las partículas de 2,5, en realidad la mayoría son menores que un micrón. Hay pocas partículas de 2,5 micrones o de 2 micrones. La mayoría de las partículas la mayoría de las partículas finas son menores que un micrón. Por eso, más adelante puede que haya norma para el MP1. Y también hay otra clasificación, que es lo que se llama el material particulado ultrafino, que son las partículas con menores que 0,3 micrones, son más chicas todavía. ¿Por qué estas? Porque estas partículas son las que provienen de los vehículos. Y ustedes, como ustedes saben, no sé si saben, pero en una ciudad, la principal fuente de contaminación en la mayoría de las ciudades del mundo son los vehículos. Y los vehículos generan material particulado ultrafino, que son de 0,3 micrones. ¿Ya? Aquí veamos un poquitito esta imagen. ¿Dónde está? Aquí está. Si se fijan, esto es más o menos una imagen que muestra los distintos tamaños de las partículas. Esto que está acá es un pelo, un cabello humano, que tiene entre 50 y 70 micrómetros de diámetro. El MP10, y esta es una sección del pelo. Si ustedes cortan un pelo, lo cortan a lo ancho y lo miran, van a ver este circulito que está acá. Y si se fijan, el MP10 es este circulito azul, y el MP2,5 es el circulito rojo que se ve aquí al medio. Por supuesto, las partículas no son redondas como están aquí, sino que tienen distintas formas, tamaños, etc. Pero es más o menos para que puedan ver los tamaños. Seguramente, cuando se levantan en las mañanas y entra un rayo de sol por la ventana, ustedes pueden ver unas partículas flotando en el aire, ¿cierto? Esas partículas, la mayoría son grandes. Son de mayores a 50, 100 micrones, ¿ya? Las partículas de MP10 y las de 2,5 no se pueden ver. Así que el MP2,5 no se alcanza a ver y el MP10 tampoco. Las que ustedes alcanzan a ver en el aire son partículas más grandes que las de 100 micrones o 50, 100 micrones. Aquí está, por ejemplo, un granito de arena. Fíjense que los granitos de arena tienen cerca de 90 micrones de diámetro, ¿ya? Y estas partículas, como les digo, caen al suelo rápidamente. ¿Ya? Entonces, estamos más o menos en la hora. Creo que vamos a quedar por acá. Si tienen, como les digo, si tienen dudas, tienen que avisarme. Ya. Oye, ahí estoy viendo que Sofía Fernández levantó la mano. Miren, no se preocupen de levantar la mano, sino que simplemente hablen, ¿no? Porque yo no siempre veo el chat, o no siempre veo ¿cómo se llama? Estos avisos que aparecen. Ya, así que cuéntenme, ¿alguna novedad? Sí, profe, que tenía una pregunta respecto a esto de la normativa. ¿Ya? ¿El que esté o no normado significa que está regulada su emisión o no? No, que esté normado significa que si los niveles superan la norma, entonces el gobierno o el Estado tiene que hacer algo para reducir los niveles. No es que a alguien le puedan pasar un parte por emitir más, ¿ya? O sea, de hecho sí se puede, pero como la norma es lo que se llama norma de calidad del aire, se refiere al promedio de la contaminación en el aire, ¿ya? Y ese promedio en general no se sabe de dónde viene. Por ejemplo, supongan que tenemos mucho dióxido de nitrógeno. ¿De dónde viene ese dióxido de nitrógeno? Es difícil saberlo. Entonces, no es que exista una norma para impedir que el dióxido de nitrógeno suba de ciertos niveles, sino que el objetivo de la norma es que si es que se superan esos niveles, entonces el gobierno
tiene que hacer acciones para poder disminuir esa cantidad. Y esas acciones son de distinto tipo. Puede ser, por ejemplo, que las industrias salgan de la ciudad, por ejemplo. Pero también pueden ser restringir el número de vehículos, o mejorar o impedir que circulen vehículos que sean muy contaminantes. Hay distintas cosas que se pueden hacer, pero no es un... más adelante les voy a explicar bien, pero hay una cosa que se llama la calidad del aire y otra cosa que se llama las emisiones. Las emisiones se refiere a los material particulado que se emite al aire, ¿ya? Pero ese material particulado que se emite al aire, o esos compuestos o esos contaminantes que se emiten al aire, no necesariamente van a producir altas concentraciones, ¿ya? Si uno emite, supongan que ustedes encienden la estufa y emiten harto humo. Si ese día hay mucho viento, resulta que el humo se va a ir y por lo tanto el humo la cantidad que ustedes emitan no va a hacer nada. Entonces ahí no hay problema. Por eso es que cuando se supera la norma, significa que el gobierno tiene que hacer algo para poder reducir esos niveles. Esa es la idea de las normas. Ya, profe, gracias. Y lo otro era que esto de cuando sube la temperatura, o sea, cuando cambia la temperatura y baja en la troposfera, no ¿Ya? entendí si es que era en el límite de la estratosfera o si es que en algún punto de la troposfera empieza a cambiar. El límite. En el límite es cuando empieza a cambiar. Y cuando empieza, en realidad es al revés la cosa. Cuando empieza a cambiar, ahí está el límite. Entonces la troposfera no tiene una altura fija, sino que la altura cambia dependiendo de dónde va cambiando la temperatura. ¿Ya? Por eso que en algunas partes la troposfera es más alta y en otras partes la troposfera es más baja. Y además la troposfera cambia un poco según la época del año. Qué sé yo, ahora en Santiago puede ser 10 kilómetros y en invierno puede que sea 9 kilómetros o 9,5, qué sé yo. Pero cuando cambia la temperatura, ese punto donde empieza a cambiar la temperatura, ahí está el límite entre la troposfera y la estratosfera. ¿Ya? No es que sean 10 kilómetros fijos, sino que se define como el punto donde la temperatura empieza a cambiar. ¿Ya? Ya. Si miran alguna curva de temperatura en función de la altura, les va a mostrar esa cosa. Es más o menos clarito verlo. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, si no tenemos más, no tienen más, como les digo, voy a subir la grabación al YouTube y les voy a mandar el vínculo y voy a ver si se puede poner también en la página del CIAC. Y nos veríamos el jueves. ¿Ya? Eso, que les vaya bien entonces. Muchos saludos a todos. Chau. Chao, profe. Profe. Chao, chao. Nos vemos. Profe, ¿me va a Ajá. mandar el Word que mostró? Sí, también se los voy a mandar, de todas maneras. Ya, gracias, chao, profe. Chao.